hacemos un evento, un salchivento y una salchirruta. Y suelen ser temáticas. Ahí, claro, cada mes tenemos una temática distinta, pues desde San Valentín, desde Pascua, Navidad, felices fiestas, pues el verano, ¿no? Hay actividades para los perritos donde participas con tu mano. Entre ellos, la más icónica, la salchicarrera, que son 30 metros libres. Oye, me he mudado a Madrid y es que no conozco a nadie. Se unen, van a una salchiquerada, una salchirruta y de repente tienen 10 amigos con los que hablar. Bienvenidos a este siguiente episodio de Perros y Punto. Hoy tenemos algo interesante, como mínimo original, pero vamos, algo que os va a sorprender a todos. Vamos a hablar hoy sobre una iniciativa que tiene Vela, que ha organizado hace un tiempo ya y que está organizando de forma regular todos los años para todos los amantes de los perros tekel, es decir, como comúnmente así en la calle entre nosotros los llamamos salchicha, ¿no? El perro salchicha. Vela, bienvenida. Muchas gracias, Anika, muchas gracias. Debo Es, decir que es mi primer podcast, me hace mucha ilusión que sea contigo. Y bueno, aquí tengo a Ñoqui, que es uno de los fundadores de Salchiquidadas. Y pequeño le tengo dormido ya, como buen tekel, cerquita mío. Y nada, un placer de estar aquí con vosotros. Igualmente, y nos gusta mucho entrevistarte para que las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes, que tenemos oyentes no solo en toda España, en todas las ciudades de España, sino también en muchos países de Hispanoamérica y también del resto del mundo. Y a mí, una cosa que me ha llamado la atención de lo que haces es que estás haciendo eventos todos los años para perros salchicha, que son perros teker, y se llaman, atención porque el nombre es insuperable, salchiquedadas. Y luego salchirrutas, ¿no? Tienes como dos tipos de evento alcanzando hasta 200 invitados o 200 tekels, ¿no? Digamos, 200 perros salchicha por evento. Esto es algo muy bonito y sobre todo muy original, porque muchas veces cuando tenemos a un perro, y en este caso pues un perro de raza, obviamente cuando tenemos un perro mestizo también nos gustan los perros mestizos, ¿no? Porque al final aquí cualquier perro que tengamos en casa nos hace engancharnos a perros de sus características similares. Entonces, este evento que tú haces me ha parecido muy bueno porque siempre hablamos de los perros y de las actividades que hacemos con nuestros perros con un enfoque un poco más educativo, del tipo clases grupales con un educador canino profesional, que si vamos a hacer clases de obediencia, que si el perro tiene un problema de comportamiento y hay que eliminarlo. Sin embargo, es verdad que estamos entrando en una época en la que los perros son parte de nuestra familia, pero mucho más que antes, ¿no? Hace cientos de años los perros eran parte de grupos, ¿no? De familiares, pero tenían una función. Y en nuestro caso, hoy en día, los perros viven con nosotros en pisos, en casas, en núcleos urbanos muy desarrollados y al final cumplen una función en su mayoría casi enfocada a compañía. Por lo tanto, las necesidades de las personas que tienen perros cambian y ahora ya no necesitamos tanto educación, adiestramiento o especializaciones, sino que necesitamos disfrutar con nuestro perro. Y ahí entras tú, algo disruptor en nuestros tiempos para personas que tienen a perros a los que aman y con los que simplemente se quieren divertir y buscar actividades que hacer con los perros enfocadas a sus perros y así poder disfrutar y divertirse. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió a ti la idea de las salchiquedadas? Bueno, va un poco de la mano con lo que has ido contando, ¿no? Pues esa necesidad, yo era una necesidad clara. Y es que al final necesitaba yo tener como amigos con los que poder compartir, ¿no? Mi fanatismo, ¿no? Por esta raza, mi preocupación por la raza, porque al final yo cuando pues, cogí a pequeño, perdón que le tengo aquí jugando. Con la pelota que suena, ¿no? Sí, sí. Ay, aquí está. Y quería un poco, pues eso, que compartir con ellos momentos únicos, ¿no? Momentos que al final, aquí como que, no sé si has visto Estados Unidos siempre es como un país como muy que celebra cualquier tipo de festividad y a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? De celebrar pequeñas cosas y qué mejor que con tu familia. Yo, pues los perritos siempre
tenido perritos en mi vida y lo he compartido todo con ellos y me gusta y quería seguir compartiéndolo. Y fue un poco por eso, por la raza que al final es un poco más complicada, ¿no? Porque tiene pues una serie es una mutación, tiene una mutación genética, su espalda es demasiado larga, entonces tiene problemas de espalda. Yo me había informado de todo eso y era consciente de que podía haber ciertos problemas por el camino y que mejor que compartirlo con personas que tuvieran esa raza ya en su vida y pues aprender un poco de ellos. Entonces necesitaba como un lugar seguro en el que poder consultar y compartir este tipo de experiencias, ¿no? con esta raza. Y luego también pues que viví mi primera salchiquedada cuando él era muy, muy bebé y dije yo, wow, qué chulo. Bueno, se llamaba de otra manera, tequelada o algo así, no se llamaba salchiquedada. Y dije yo, ojo, qué bien se lo ha pasado y qué guay yo, que me sentía como una niña, ¿no? Ahí entre perritos y saludándolos a todos. Y dije, pues espero que el mes que viene haya otra salchiqueada. Y esperé ese mes y no había nada. Pregunté y no, es que solo lo hacemos una vez al año. No, es que salchiqueadas ahora lo hace mensualmente. Pues hacemos un evento, un salchivento y una salchirruta. Y es mensual y suelen ser temáticas. Ahí, claro, cada mes tenemos una temática distinta, pues desde San Valentín, desde Pascua, Navidad, felices fiestas, pues el verano, ¿no? Hay un montón de temáticas que hemos ido celebrando. Ya llevamos 3 años haciéndolo a lo tonto y súper, súper feliz, la verdad, de lo que hemos ido creando juntos. Me gusta porque he visto, pues claro, hemos estado informándonos sobre las salchichadadas, hemos visto fotos, vídeos, por supuesto, también entre otras personas, nuestros oyentes conocen a tu fotógrafa de salchichadadas, a Paula, que, que estuvo de invitada en nuestro podcast hace unos episodios y nos contó lo chulo que es para ella también ir a esas salchichadadas para captar esos momentos, ¿no? Para capturar esos segundos para luego llevarse un recuerdo, porque todo esto está como más hecho para nosotros los humanos. Es decir, muchas personas dicen, menuda tontería, ¿no? Hacer una fiesta de estas, eso es, y luego la gente es muy graciosa porque confunde lo que sigue, la gente confunde el significado de humanización. Sobre todo confunde la humanización puesta en práctica, ¿no? Entonces muchas personas opinan que ponerle un abrigo, pintarle el pelo o hacer fiestas temáticas para los perros es humanizarlos, cuando en realidad esas cosas se hacen por nosotros, para tener una excusa para poder ir a pasar un tiempo prolongado con nuestro perro disfrutando y de paso, pues que evidentemente en ese espacio pues tú te encargas de que haya actividades enfocadas, ¿no? A que los perros se diviertan y disfruten. Quería preguntarte, en estas salchiquedadas, más o menos dices que hay como 130, 140 perros, ¿sí? ¿Cómo son las salchiquedadas a nivel de actividades? O sea, ¿qué es lo que ocurre allí, ¿no? Que todo el mundo se lo pasa tan bien. Pues mira, como antes te decía, en las salchiqueadas hay salchieventos, ¿no? Que dan 130 perros, bueno, podríamos llegar a estos números, pero luego hay salchirrutas, donde es al aire libre, no es en un espacio cerrado, ¿no? Y pues damos paseos o conocemos algún sitio, alguna ciudad o hacemos turismo, un poco eso. Entonces, enfocándome en los salchieventos, ¿no? Que son los temáticos, los que están más delimitados, controlando el aforo, se dan diversas actividades. ¿Y cuáles son estas? Bueno, ten en cuenta que al final Salchiqueras apuesta por las marcas, ¿no? Es decir, damos un escenario, un altavoz, ¿no? A estas marcas que quieran participar y darse a conocer. Generalmente marcas emergentes son nuestras favoritas, ¿no? Porque yo que siento la necesidad, es un objetivo, un valor que tiene Salchiquedadas o que le hemos puesto a Salchiquedadas y es impulsar a estas marcas emergentes españolas que están empezando, que a mí me hubiese gustado al empezar que me apoyasen de esa manera. Y entonces en los eventos hay stands donde los asistentes pueden conocerles y pueden comprar y esa es una parte, ¿no? de las actividades, ¿no? Conocer nichos, conocer mercados en el sector animal. Luego otra actividad suele ser enfocada en los perritos. Hacemos gincanas
y ejercicios pues, de olfateo. Bueno, me rompo la cabeza para que sean temáticos, eh, para que sean divertidos, para que sean responsables, que no haya pues, ningún tipo de enfrentamiento entre ellos. Eso está súper pensado para que no haya problemas. Y así que hay actividades para los perritos donde participas con tu mano. Entre ellos, la más icónica, la salchicarrera, que son 30 metros libres. Pues hacemos diversos como turnos y en cada turno corre un perrito. Al final lo que está de fondo es que lo que buscamos es que haya actividad física, que haya pues desfogue, ¿no? Que nuestras chicas al final lo que me dicen, jo, es que me has dejado al perro 3 días en coma. Y es verdad, después del evento parece que no tienes perro, por toda la actividad que hay, la emoción y todo eso. Entonces las actividades para perritos también están. Y luego pues un poco el socializar, ¿no? Las personas. Se ha creado muchísimas amistades a raíz de eso. El unirte a nuestra comunidad implica pues, oye, me he mudado a Madrid y es que no conozco a nadie. Se unen, van a una salchiquera, una salchirruta y de repente tienen 10 amigos con los que hablar. Además, voy a introducir la comunidad de WhatsApp que tenemos, somos 1.200 personas y está dividida por grupos, o sea, hay como 36 grupos y en cada grupo Madrid Norte, Madrid Este, Madrid Oeste, pero luego también tenemos otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Asturias, León, Bilbao, están ahí todas desglosadas y entonces tú te puedes unir. Yo, por ejemplo, pues si voy a viajar a Asturias, oye, ¿vais a hacer alguna sanchiquedada por ahí? ¿No queréis que nos unamos? Y entonces un poco favoreciendo, ¿no? Que haya esa interacción entre humanos, esa socialización entre los perritos de manera más chiquitita y de manera más informal, ¿no? A través de un evento. Y yo creo que es como súper positivo. Wow, estoy impresionada porque es justo lo que digamos la gente hoy necesita, que es lo que estábamos hablando en la intro de este podcast, que creo que estas iniciativas al final deberían hacerse cada vez más para que las personas puedan tener contacto con otras personas y sus perros, evidentemente, con otros perros, ¿no? Porque muchas veces no conoces rutas o no conoces perros y a ti te gusta que tu perro juegue con otros perros, ¿no? Así que es que me parece una iniciativa muy bonita, Bela. Y quería preguntarte, porque aquí hay un aspecto interesante en que muchas personas hacen rutas de socialización. Esto cada vez se realiza más. Claro, yo como soy profesional, pues todo, digamos, esto lo veo desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque para mí organizar un evento o sea, requiere como muchas cosas que pensar, que hacer y que poner en marcha. Y en este caso hay muchas personas que hacen pues quedadas con muchos perros o hacen paseos de socialización o hacen clases en espacios abiertos y no tienen en cuenta los permisos o licencias que esto requiere, ¿no? Entonces, a nivel de desplazarte con, evidentemente, un paseo de socialización con 50 perros no es lo mismo que con 200, pero sí que existen ciertos requisitos para poder aplicarlo bajo ciertas normativas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo gestionas tú estas salchirrutas, sobre todo, ¿no? Porque al final comprendemos que si alquilas un espacio privado tiene que ser grande, pues me imagino que más o menos siempre alquilarás zonas que se parezcan un poco a hípicas, ¿no? O algo así, que tengan como un espacio cubierto, pero muy grande y muy al aire libre, pero con techo por si llueve, etcétera. Entonces eso es distinto porque alquilas un espacio privado y eso o sea, está alquilado y ya está. Pero cuando haces una salchirruta y te desplazas por espacios públicos, cuéntanos cómo gestionas eso. Vale, es muy buena pregunta y realmente nos sorprendía, pero ya una reunión de más de 20 personas implica una serie de permisos. Luego otra cosa es lo que la gente haga, ¿no? Y cómo se haga, ¿no? Pero ya a partir de 20 personas hay una serie de permisos. Entre ellos, pues depende un poco del sitio. Yo lo primero que suelo hacer, antes de todos los permisos, ¿no? Esto es como, digamos, tú quieres hacer una salchirruta, pues piensa 3 meses antes, ¿vale? Empezando desde ahí, 3 meses antes.
y visita el sitio. Tienes que visitar el sitio y yo digamos que lo que hago es un protocolo, ¿no? De a ver si pasa en un perrito salchicha. Tengo uno muy chiquitito que tiene unos paticorta, un paticorto total. Entonces lo que primero pruebo es el sitio a ver si es apto para ellos. Ellos no tienen que subir escaleras, si tienen que subir escaleras lo tienen que hacer en brazos. Bueno, no es contraproducente, entonces evitamos ese tipo de sitios. Entonces voy chequeando que el lugar donde vaya a hacerlo tenga estos espacios, que sean amplios, ¿no? Al final vamos a andar muchas personas a la vez en un sitio, pues que las aceras sean anchas, si es que hay aceras, si no hay aceras, si hay caminos que estén delimitados. Bueno, un poco, pues ahora mismo, por ejemplo, desde enero a marzo no ha habido un parón de rutas por un poco la procesionaria. Al final hay mucho riesgo y pues lo primero es la seguridad y si hay, pues ha habido un parón por eso. Entonces, eso es lo primero. Y ya cuando ya me gusta el sitio, ahí hay que pedir permisos al ayuntamiento y hay que comunicarse al ayuntamiento qué es lo que quieres hacer, cuál es el trayecto, por dónde vas a pasar, todo eso. Y ellos te van a derivar a lo mejor pues a la policía, si lo creen conveniente, pues porque tiene que estar presente durante la estancia o no. Y luego, normalmente cuando es tan grande, te piden que lo notifiques al Ministerio de Interior. Anda. Mm. Entonces es un poco todo el proceso que suelo hacer, entonces la gente dice, ay, es que yo quiero más salchirrutas. Pero es difícil, o sea, si lo quieres hacer bien y al final todo esto también tiene que estar protegido bajo un seguro de responsabilidad civil y también tiene su aquel y tienes que definir muy bien las actividades que vas a hacer en cada sitio para que esté bien protegido y que todo el mundo pues esté protegido. Entonces un poco eso. Wow, me gusta mucho el planteamiento y me gusta mucho que la prevención o que tengas todo esto en cuenta. Te quería preguntar, ¿por qué tekel? ¿Qué te ha pasado con los tekels? ¿Cómo surgió el amor por tus tekels? Bueno, es que yo desde pequeñita he tenido perrito, ya no lo dije, pero tenía una vecina que tenía un tekel y bueno, era como, no sé, amor hacia él de pequeñita. Y luego fue un poco por Toy Story, ¿no? La fiebre que dio. Y luego, no sé, es verdad que en redes sociales ha habido un boom, ¿no? Esto de pequeño apareció en 2022 y la verdad fue un poco por mi pareja, porque ni siquiera yo, es verdad que era muy pesada con él. Le decía, mira, es que mira qué monos, le enseñaba vídeos y todo eso, y de un día para otro acabamos con un peque. Y fue un poco eso, y dijimos, jo, es que necesitamos informarnos de todo, tener todo súper al día, y bueno, y yo decía, necesito ayuda. Y a raíz de eso fue crearme la cuenta de pequeño Ñoqui, que, bueno, Ñoqui vino después, y aprender muchísimo, informarme muchísimo, ver que había mucho más detrás de la raza. Yo no sabía ni siquiera que había distintos tipos de teque. No, fue un poco a raíz de pequeño, fue mi motor para, ya no es simplemente el fanatismo de, ay, qué bonitos son, qué divertidos son, qué cariñosos son, sino, jolín, esta raza hay que ayudarla, porque tienen complicaciones y me sentía como súper responsable de su futuro. O sea, todas las cosas que iba a hacer con él desde pequeñito iban a repercutir en su futuro. Entonces, para mí, pues era importante una buena socialización, que se socializara bien con los pequeñitos, bueno, con los tekel, que vi que como que entre ellos se saben identificar Claro. y se entienden mejor. Bueno, pues aprendí a hacer mi propia rampa porque eran carísimas y pues hice pues diseño. Yo es que soy ingeniera, o sea, no tengo nada que ver con esto. Y aprendí a hacer mi propia rampa, hice un tutorial, la gente a día de hoy me sigue diciendo, hago tu rampa. Porque claro, no es lo mismo una rampa de 120 euros que hay en el mercado a una que te sale por 40 euros. Claro. Pues he ido haciendo ahí pequeñas cosas y aportando mi granito de arena con la cuenta de pequeño, ¿no? Para intentar como educar o
familiarizar a la gente de esta raza y las complicaciones que tiene, que no todo el mundo, yo creo que esta raza no es para todo el mundo. Cuéntanos un poco sobre la raza para que nuestros oyentes la conozcan mejor, porque todos conocemos a los perros salchicha que se llaman tekel y en realidad las personas le identifican exclusivamente porque son perros que tienen la espalda muy larga, o sea, son perros así salchicha, con las patitas muy cortas, las orejas colgando y el hocico muy largo y es prácticamente lo único que la gente conoce de los tekel y que ladran mucho, ¿no? Porque obviamente pues son perros, la raza es un perro de alerta, entre otras cosas, un perro pequeño, entonces ladra evidentemente y luego pues tienen una alta capacidad olfativa, altísima, por cierto. Ujú. Luego, cuéntanos características de los tekels como has contado. Por un lado, lo primero que te voy a contar es precisamente esos cuidados especiales, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o esas características especiales que no son tan positivas? Luego pasaremos a las positivas, pero cuéntanos qué descubriste en tu investigación. Mira, al final parte de una mutación, estos teckels, bueno, o Dachshund, ¿no? Tienen esa doble. Dachshund viene de Alemania y pues significa realmente perro tejonero. En Alemania lo crearon un poco por la necesidad de las epidemias de tejones. Había muchos ratones, muchos tejones por la ciudad, los crearon un perrito muy largo con un hocico estrecho y largo también, y con un rabito, que no lo has comentado, ¿no? El rabito también es muy característico porque es bastante largo y estrecho. Y ahora te cuento por qué, porque es que se metían pues, en las madrigueras, ¿no? Y cogían al tejón, cogían a la rata, y entonces del rabo la persona le agarraba y le sacaba. Un poco tiene esa función. Y las orejitas al final también son características un poco porque al moverse, digamos que pueden captar mejor y guiar mejor el olor, ¿no? Por eso son tan buenos. Entonces se crearon un poco, pues realmente son cazadores. Y entonces las cosas malas que tienen, al final el hecho de que sean tan largos no es, anatómicamente no es correcto, ¿no? O sea, al final tienen muchos riesgos en la columna vertebral de pues, padecer pinzamientos y por ende hernias y también a nivel la cadera, un poco como los Yorkshire o los pastores alemanes, pues displasia de cadera o rótula, un poco eso es como lo más común. Pero no solo eso, también, bueno, un poco enfocado en los perritos pequeños, tienen, al ser tan chiquititos, tienen una boca muy estrecha y pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que olvidamos mucho y es que no acumula muchísimo sarro. Y entonces, si no hay una buena higiene bucal, enseguida pierden los dientes. Y eso es muy importante también, pues el favorecer una alimentación rica en snacks naturales de todo tipo para que ellos roban y se vayan quitando ese sarro, eso es súper importante. Y luego también pues higiene bucal con el pasta de dientes, pero para perritos, un poco, eso digamos que es un poco lo más malo y a nivel carácter diría yo que son muy territoriales, ¿no? Son muy cabezotas, es una de las razas, así que te va a costar más si quieres hacer que haga muchos trucos, si quieres que sea así como muy obediente, no viene intrínseco, como en el caso de los Border Collie o eso es así, tienes que trabajarlo mucho más, pero no es imposible, ¿eh? No es imposible, o sea, pueden atender a una llamada perfectamente, pero hay que trabajarlo un poco más, o sea, si ves un perro salchicha obediente, tiene mérito, porque son más, pues eso, más tozudos. Entonces, un poco, creo que lo he resumido muy bien lo que tiene así de malo. Y también es eso, tener en cuenta que cuando tú coges a un perrito salchicha, lo adoptas o lo compras, es importante que tengas en cuenta que probablemente es muy probable que en algún momento de su vida tengas que asumir una hernia, una operación de hernia. Me- y por eso, bueno, pues hay cosas para prevenirlo, ¿no? Que no salten, pero es imposible porque saltan bastante, pues con rampas, intentar evitarlo lo máximo posible, pero es muy probable. Muy interesante esto. Además, lo que has contado de las orejas, o sea, voy como contando, porque como no me puedo callar, ya lo sabes, o sea, son Me entre,
no puedo hacer solo preguntas. Bueno, sabes que para la audiencia, para definir o detallar algunas cosas, cuando hablabas, por ejemplo, de las orejas, efectivamente son perros que también las orejas colgantes y el hocico tan largo hacen que sirvan mucho para detectar los rastros. Como tienen que detectar los rastros, esas orejas, cuando has contado que se mueven para ayudar a que el perro huela mejor, se da porque precisamente las orejas lo que hacen es, al bajar hacia el suelo, cuando ellos huelen el suelo, hacen remolinos de aire que son como una especie de espirales de aire que las orejas, gracias a las orejas, el aire entra entre la oreja y el hocico y la oreja lo recoge y hace un remolino para que esas partículas de olor que se iban a ir hacia atrás vuelvan de nuevo y se metan en la nariz. De esta forma el perro puede recoger muchas más partículas de olor que un perro normal y gracias a eso puede definir muchísimo mejor el camino por el que ha pasado, pues en este caso el tejón, la rata o las alimañas, que es para lo que estos perros han estado diseñados. Y es curioso lo que comentas de que son tan tercos, porque muchas personas se quejan mucho, ¿no? De, no, es que mi tekel es muy terco, es que mi beagle es muy terco, es que claro, son perros que están diseñados para ser tercos, es decir, cuando un humano decide que necesita una raza que cumpla con ciertas características para ejercer una función muy específica, esas características que se buscan no solo son físicas, sino que también son comportamentales, claro, son muy de más bien temperamentales, ¿no? Entonces, en este caso, se buscan perros, entrecomillándolo para que se entienda, desobedientes, para que precisamente cuando pillen un rastro y tú no te das cuenta y le llamas, que no te haga caso porque ha pillado un rastro. Entonces, esto es muy típico que la gente se queja de los Beagle y de los Tekel, pero en realidad para mí es precioso verlo. O sea, es increíble porque claro, tú dices, Dios, es que qué pasada, porque es todo lo contrario, por ejemplo, a un Border Collie que se ha diseñado para lo contrario. Necesito que estés constantemente de reojo fichándome por si te doy una señal para redirigirte hacia otro lado porque hay un rebaño de 1500 ovejas, ¿no? Entonces el Border Collie es lo contrario, va corriendo, si te mira de reojo y tú haces una señal hacia el otro lado, quiebro para adelante y para el otro lado, ¿no? Entonces, cada raza se ha diseñado con unas características que obviamente en su día funcionaban muy bien y hoy pues bueno, hoy pues al estar en casa pues esas características como que no siempre son tan favorables en la convivencia, pero es lo que dices tú, un tekel bien estimulado desde cachorro, un tekel con buena comunicación coherente, vale, a lo mejor no te hace como un pastor alemán a la tercera caso inmediato, pero a la decimoquinta sí. Entonces muchas veces se les trata como tontitos cuando en realidad, cuidado, claro, cuidado, Sí, que sí. Uno de los ejercicios que puedes hacer en casa es al final para fomentar un poco y satisfacer esa necesidad de cazar, ¿no? Pues con un juguete nuevo y el comando busca, mm, pues enseñárselo y esconderlo por casa y bueno, pues al final luego que lo destroce. Los tutores de Tekken normalmente compramos juguetes y sabemos que los van a destrozar, pero yo realmente no me siento mal. Digo, bueno, es una inversión no realmente sé, para que mi perro esté contento y se satisfaga sus necesidades de cazador. De- menos mal. Nosotros en perrunología, a los perrunólogos siempre, porque sabes que tenemos una suscripción sí, mensual de educación canina, siempre les decimos a los perrunólogos que los juguetes son para jugar y los perros juegan destrozando y rompiendo y desgarrando. Pues si un juguete es para jugar, pues que lo jueguen. Pues adelante. Muy bien, eso me encanta. sí, Cuéntanos entonces, porque te quería hacer una pregunta sobre una canécdota. No sé si sabes que aquí hemos rebautizado el nombre y aquí son me canécdotas. encantan. Bueno, hay miles. Es que al final los eventos son tan impredecibles, ¿no? Por mucho que lo organices todo, luego ya surge como surja, ¿no? Y te podría decir muchas, pero alguna graciosa. Bueno, por ejemplo, en verano solemos organizar eventos en sitios con piscina, ¿no? Apta para perritos y donde pues también los humanos se pueden bañar. Pues en una de esas, pues lo típico, ¿no? Te quitas la ropa y tú como una te bañas y cuando sales, pues vas a ponerte ya te secas, ¿no? Te pones los calcetines, calcetines y por ahí había unos peques jugando con sus calcetines.
O sea, eso nos hizo muchísima gracia a todo el evento. De jolín, se han perdido unos calcetines y los propios teckels jugando con ellos. Porque, ojo, los teckels les encanta la ropa sucia. Sí, Sucia, al menos a lo mejor a los niños y a los que conozco les gusta la ropa interior y los calcetines. Así que diría, esa es una de las que más recuerdo, así como, Dios, qué risa. ¿Dónde están mis calcetines? ¿Quién estaban tiene convencidos. intención de jugarnos calcetines? Cuando has empezado a contar la anécdota, te juro que estaba convencida que ibas a decir la típica escena en la que sale una de las tutoras con su tekel que va nadando hacia ella y le rompe el bikini y se queda en tetas Ay, allí delante. de momento no ha pasado. No ha pasado. Es verdad que sí que ha pasado en un juego que hacemos las sillas estas, el juego de las sillas con la música. Pues La silla caliente. No, ¿cómo se llama? Hot seat. la No, silla caliente, sí. sí. Bueno, y hacemos ese juego y alguna vez pues nos ha pasado de darlo todo, no sé qué, y se le ha roto el bañador a un chico. Y me preguntar, oye, ¿algún bañador de recambio? Sí, 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 nos lo pasamos bombas, o sea, eso es el significado de que lo damos todo, pero nos ha pasado de romper el bañador, sí. Y luego así una anécdota así como más loca, ¿no? Diría, ¿qué es lo más loco que hemos hecho en salchiquedadas, no? Sí. Pues el salchicayak, kayak con tu salchicha. Somos los precursores en España, así que a partir de ahora seguro que va a haber más, pero estuvimos el verano pasado, el 31 de agosto de 2024, organizamos un salchicayak que básicamente fuimos 100 personas con su salchicha en kayak, normalmente iban como, pues imagínate, 50 kayaks y en cada kayak un tekel o dos. Y entonces hicimos una ruta de 2 horas por el pantano de San Juan, que vino hasta la tele, que se lo pasó bomba. Y nada, acabamos en una playita, jugando, que sí, dimos también algunos, pues siempre hay alguna marca, ¿no? Que te da, pues que si chuches, que te dan, en este caso nos dieron como un champú de higiene para nuestro perro, sí, sí, sí. Y siempre intento como eso, como traer cosas y bueno, romperme la cabeza para traer nuevas novedades. Y llevo desde el año pasado, desde agosto, preguntándome la gente cuándo lo iba a volver a repetir. Digo, pues esperad al buen tiempo a ver si nos da un chance. Así que igual en mayo se hace la primera edición 2025. Pero sí, fue increíble. No sé si tú lo has visto alguna vez. El... No, que va con tantos perros, que va, me parece muy buena idea aparte. Y oye, ojo, que qué guay salchichas, que qué guay kayak y todo, pero ojo que 50 personas remando 2 horas seguidas, también No requiere... parábamos, había un itinerario y fue más relax que otra cosa. En fin, hicimos una ruta primero para los tequels para que se tranquilizaran, luego hicimos un taller de positivización del kayak, que al final eso es importante porque si no, mucho. luego de antes se dieron como una serie de protocolo para positivizar el chaleco salvavidas de ellos. Entonces Wow. fue un poco, sí que está, yo intento que esté todo lo máximo pensado. Verdad que hay algunos teckers que pues no era su fan, no era fan número uno del agua y lo descubrieron ahí, pero había otro, o sea, lo bueno es que hicimos grupos, ¿no? Los que quieran quedarse en la playa, pues se quedan en la playa y los que quieran seguir de ruta, siguen de ruta. Entonces estaba bien enfocado para distintos tipos de necesidades. Jo, eso sí que me encanta. O sea, creo que, claro, siempre me gusta porque todo lo que haces no solo está pensado para no solo prevenir potenciales, pues, accidentes, que obviamente siempre que organizas algo así hay que tenerlo en cuenta, pero a partir de aquí surge muchas cosas que tú puedes tener en cuenta o no. Y, por ejemplo, esto de exponer a los perros y a los humanos a una actividad completamente nueva que deben saber gestionar y pensar a nivel conductual cómo hacer la introducción, ¿no? En este caso la positivización, me parece brillante. Pero es que además me gusta con esto que acabas de decir que no pierdes el foco de
Oye, venimos a pasárnoslo bien. Es decir, que si no quieres montar en kayak, ni te preocupes porque, vamos, o sea, te quedas en la orilla con otros tantos mientras tu perro juega y se sigue divirtiendo para que nadie al final haga algo para lo que a lo mejor no se siente del todo seguro, ¿no? Porque hay gente que al final... Claro, dicen, hay gente que se preocupa mucho, ¿no? Y yo qué sé, si nunca has montado en kayak con tu perro, coño, 2 horas de kayak y con un perro por primera vez, o sea, que a lo mejor no lo pasas tan bien porque tu perro está inquieto, ¿no? Que luego no pasa, porque lo que dices tú, luego no pasa nunca, pero bueno, si una persona prefiere estar allí, me gusta mucho que lo dividas así. Cuéntame, Vela, también, ¿cuáles son los tipos de teckels? Porque es verdad que hay como un abanico tremendo, enorme de teckels, que habitualmente la gente conoce los teckels así de manera común, como el de pelo duro y el de pelo liso, ¿no? Cuéntanos un poco qué tipos de perros salchichas hay. O sea, habría dos tipos de categorías. Por un lado, en función del pelaje y Ujú, por un lado, en función del tamaño. ujú. Entonces, en función del pelaje tienes pelo corto, ¿vale? Que es, digamos que creo que es el pelo liso. Luego tienes el pelo duro Sí. y tienes un pelo largo. Los pelos largos no son tan comunes aquí en España y principalmente porque el pelo al final pues, estaba enfocado principalmente en tiempos más fríos, ¿no? Y por eso no está tan normalizado. Yo tengo uno de pelo largo aquí, que me está durmiendo, no lo voy a levantar, pero de estos tres tipos de pelajes, el pelo duro es el más cazador y el más tozudo de todos. Ujú. Después iría el pelo corto Sí. y por último los pelos largos son mucho más zen. Son como más... El pelo largo se creó un poco por el tiempo y son más de casa, o sea, son como la última mutuación que hay dentro de la raza. Entonces, pues digamos que los reales son los de pelo duro y los de pelo corto, que son los que más se conocen, pero hay estos tres tipos de pelaje. Y luego tenemos los de tipo de tamaño, que esto no es tan común, a lo mejor a mí me dijeron, te ha tocado un tekel, el de pelo corto, negro fue. Y yo, vale, pero yo no sabía los tamaños. Pues hay uno que es el pequeñito, pequeñito, que es el caniche, ¿vale? Y ese va con unas dimensiones, tanto de pecho torácico como de peso. Luego está el mini y luego está el estándar. Ujú. Antiguamente pues era todo un poco, el estándar era el general, pero es verdad que se fueron reduciendo un poco también por las necesidades de las madrigueras y también un poco porque a nivel eh, sociedad cada vez buscamos perritos más pequeños para poder hacer más cosas con ellos. Un poco pues por viajar, por ejemplo. Si quieres viajar con tu perro, tienes que ser menos de 8 kilos, tanto el transportín como el perro junto, ¿no? Entonces, pues ahí ya los tekel estándar ya no cumplirían, porque partimos estándares de 8 para arriba. ¿Vale? Luego los minis están entre 4,5 y 8 y los caniches menos de 4 kilos. Entonces, pequeño aquí donde le veis tiene 3,8. Es Ah, sí. quedado chiquitito, es una pulga. El tuyo, el pequeño, el de pelo corto que tienes. El de pelo corto que lo tengo aquí, este, Sí, a ver. es, es que tiene tres manos, una, dos y tres. Es muy largo, pero es que es una pulguilla. Y pues eso, que al final hay tamaños. Tengo que decir que al final lo de los tamaños no es tan relevante, eso sí, no tienes la necesidad de viajar o porque, Claro. ¿no? Yo sí que es verdad que me gusta viajar y me gusta llevármelos. Mm. Viajo con ellos en cabina y tengo esa necesidad, por así decirlo. Pero luego hay gente que no. Bueno, sabes, pienso también un poco en mí que los viajes es verdad que es como lo más importante porque es em, lo que más claro tiene esa condición, ¿no? De o viaja en cabina o ya le tienes que meter en No me bodega, plan. que ya lo de la bodega entran muchos factores por medio. Ojo, no solo las propias condiciones de la bodega que hace mucho ruido y está fría, porque eso es como ya un único factor de otros tantos, porque luego el perro no tiene por qué aceptar bien el transportín y luego está el propio...
A lo mejor no tanto el trato de los que manejan ese transportín para meterlo en la bodega, sino que muchas veces en la cinta se puede volcar el ruido, todo el transporte que pasa hasta el avión, el hecho de no estar contigo, sobre todo las primeras veces cuando te ve alejarte en la cinta, o sea, todo es como muy así, ¿no? Claro, es que eso el perro te lo acepta súper bien si es algo que se le ha enseñado de forma progresiva y desde siempre, no hay problema y ahí sí que quedan las condiciones de la bodega y todo eso. Pero bueno, independientemente de eso, perdóname que me enrollo, es verdad que para los viajes tal, pero por ejemplo, en mi caso que yo monto en bici casi todos los días por el monte, o sea, yo vivo en medio de un pueblecito en la montaña, en Madrid, o sea, no sé si conoces, estoy en Sí, Miraflores de la Sierra, sí. y sí, pues por aquí, claro, hay millones de rutas, pero es verdad que vivo en una urbanización que casi que me obliga a ir por carretera o por algún puerto para llegar a los senderos y empezar por el campo. Y, Vela, yo me meto al perro en la mochila, o sea, Venom... Es un ratonero valenciano que es del mismo tamaño que los tuyos, pero con la pata un poco más larga, que los Tekel tiene la pata más corta. Lo meto en la mochila, lo cierro bien, lo llevo a la espalda por la carretera y cuando paramos en el campo le suelto y vamos, capitán general. O sea, es que le encanta, le encanta esto. Tengo a Magneto que pesa 40 kilos y me da rabia tremenda no poder hacer eso. Cuando vivíamos en otra zona, el perro disfrutaba un montón de la bici. Pero ya no solo eso, voy por el campo muchas veces y yo me cago con las vacas, ¿vale? Yo antes era como súper atrevida, de chica valiente con las vacas que son muy monas, hasta que una vaca hace unos años le metió una cornada a uno de nuestros perros y le mató, o sea, le atravesó el cráneo con el cuerno y fue como súper traumático para mí. Entonces, claro, yo a partir de esa escena, tú imagínate, o sea, es que veo una vaca y hago... porque no me fío ya, ¿sabes? Y claro, pues veo vacas y digo, tú, a la mochila, a la mochila y pasamos por aquí. O sea, sé que es una chorrada lo que estoy contando, pero para mí, que lo hago todos los días, me tranquiliza pues el hecho de poder meterle en la mochila, ¿sabes? Y pasar por esas zonas. Pues no está bien que lo digas, ¿no? Que al final vemos a las vacas como un animal indefenso, ¿no? Que a priori no tiene por qué haber ningún problema y que hay mucha gente que deja sus teguel por el campo suelto, que lo tenga en cuenta. Sí, porque, sobre todo porque yo, claro, este tema lo estuve investigando porque fue un perro, o sea, no fue que da igual qué perro, da igual a qué perro te lo hagan, porque es que eso no, fue una situación muy traumática para mí. Entonces yo como que se me quedó el run run y empecé como a mirar. Y claro, es que hay diferentes tipos de vacas en España. Algunas son mansas, bravas y luego hay unas que hacen mezclas. Y luego depende en qué época del año, porque cuando las vacas no tienen terneros son bastante más... como que obvian lo que ocurre, ¿no? Pero cuando tienen terneros están mucho más alerta y cuando te acercas en dirección hacia el ternero, ellas se ponen un poco a la defensiva. Si encima son vacas poco mansas o ahí mezcladas, pues entonces hay tal. Y si encima, porque en este caso fue, pues ya te imaginarás, un pastor belga malinois que teníamos, que le estábamos preparando en detección de explosivos, o sea, era un perro altamente estimulado, ya estaba hecho, ya estaba para certificar y era, o sea, era perfecto. Y claro, como un buen malí, llevaba 4 palos en la boca. Y uno, pasando por ahí, se le cayó. Claro, ¿cómo va a avanzar sin el cuarto palo? ¿Sabes cómo va a avanzar con 3 palos? Entonces, cuando se dio cuenta, se dio la vuelta y fue a por el palo. Y justo la vaca estaba allí con el ternero. Y mientras él iba a por el palo, él, un perro con una autoconfianza, pues imagínate todo lo que hemos trabajado con él. O sea, tenía la confianza en sí mismo aquí arriba y una seguridad tremenda. Claro, pues para él le daba tiempo. Él tenía claro que ese palo le daba tiempo cogerlo. Y cuando fue a por el palo, justo la vaca le metió una cornada y le levantó, le lanzó. Yo ya le vi volando. No vi con exactitud la cornada, Vale, punto. vi cómo iba para allá. Tenía muchos más perros, giré para ver si están todos. Bueno, una escena un poco dramática, ¿no?
Pero bueno, sí que es verdad que en este caso es mejor precauciones, porque muchas veces vamos por el campo y tampoco nos damos cuenta, por ejemplo, que hay rebaños que tienen otros perros vigilando esos rebaños, ¿no? Pues típicos mastines o pastores, etcétera, que están vigilando esos rebaños y que también, pues, tenemos que ser conscientes que esto muchas veces la gente que veo los domingos cuando salgo en bici, veo a mucha gente que van de verdad como si estuviesen de turismo. Y al final el campo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a los ganaderos que tienen allí ganado y que siempre están muy preocupados de que las vacas, ovejas no se asusten. Un perro que persigue un poco unas ovejas, las ovejas que son muy tontitas, digamos, o muy planas, claro, una empieza a correr y salen disparadas 200 ovejas corriendo y no miran. Entonces, aquí en el pueblo muchas veces hay ovejas que caen por un barranco y se matan porque un perro de aquí, de alguien que le lleva suelto y que no tiene una buena llamada, claro, un perro empieza a perseguir las ovejas, el humano le llama, el perro no hace ni caso, las ovejas salen corriendo y no paran, entonces hay un barranco y de repente pues caen. Esto es como aquí ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, esta charla es solo para concienciar que el campo, por favor, a los perros controlados. Y es verdad, es muy buen mensaje, sobre todo porque muchas veces nos que muchos tekel, ¿no? Que les soltamos y tienen un instinto cazador y ya de por sí pueden matar liebres, matar lo que sea, cazar lo que quieran. Y no solo eso, al final hay como cierta tranquilidad de parte del tutor porque llevan un Tractive, por ejemplo, Ujú. un sistema GPS, pero realmente no debería estar no deberíamos de estar tranquilos, ¿no? Porque hay otros factores que también pueden influir en la seguridad de nuestro perro, como lo que has dicho tú, entonces es importante. Exacto, exacto. Y aquí la mayoría de las veces se soluciona con una buena llamada, ¿sabes, Vela? Porque al final tu perro sale disparado y como tenga una buena llamada de verdad es que le llamas y el perro frena y vuelve. Porque es verdad que claro, es que ya hablando entre amantes de los perros. Claro, nos gusta que nuestro perro esté suelto y de hecho a nivel conductual, cuanta más libertad sienta nuestro perro, mejor desfoga, más tranquilo está, más equilibrado en general está porque tiene esa libertad de actuar. El problema es que muchas veces la gente piensa que enseñarle una buena llamada al perro es como coartarle esa libertad, cuando en realidad es todo lo contrario, es cuanto mejor llamada tenga tu perro, más confianza tienes en soltarlo, por lo tanto, más le sueltas, más corre, más disfruta y mejor, digamos, está a nivel de equilibrio emocional, ¿no? Y esto como que la gente no lo entiende mucho, pero ya estás. Es decir, la clave o el secreto, la maravilla de una buena llamada es haz lo que quieras. O sea, la vida es para ti, fiesta sin padres, siempre que no te llamen. Es decir, si aparece esta palabra, pues ven, ¿cuál es el problema de la gente que yo veo que es como... Salchi, venga, Salchi, ¿qué haces? Salchi, no corras para allá, Salchi, no seas bruto, Salchi, quieto, Salchi, no escarbes, Salchi, ¿qué hueles? Ay, Salchi, que te estás rascando, a ver qué te ha pasado. Claro, es que al final es taladrante para el perro de primeras, solo de primeras, y de repente cuando el perro se expone a ese tipo de banda sonora de fondo mientras hace cosas, simplemente lo que acaba haciendo es normalizarlo. Entonces ya no reacciona ni a su nombre, ni al que le llames, ni a lo que le dices, porque estás llamándole constantemente, ¿no? Entonces lo normaliza y deja de reaccionar. Por Qué lo interesante. tanto, Y Anika, ¿tú no querrías venirte a una salchiquerada y practiquemos la llamada? me encantaría. Yo creo que toda nuestra comunidad estaría encantada de tenerte, ¿eh? Bueno, la referencia que tenemos nosotros es la salchicarrera. Los que mejor lo hacen en la salchicarrera son los que mejor tienen la llamada. Exacto. De hecho, Suelen ser los mismos ganadores. me encanta porque de hecho ese ejercicio pertenece a la buena, o sea, a las fases que requiere una buena llamada. Este es uno de los ejercicios que pertenece a eso, o sea que sí, sí. Qué curioso.
Me encanta que hagáis eso, de verdad. Es que ese ejercicio me parece top. Luego te voy a dar ideas para hacer el mismo ejercicio de la llamada, pero con un giro, ¿sabes? O sea, como te puedo dar alguna idea más, pero vamos, Qué chorradas. bueno. Vale, yo encantada. Vela, y cuéntame entonces, todas esas personas que te están escuchando ahora, que están deseando ir a una salchiquedada, probablemente de todas esas personas que nos estén escuchando ahora mismo, tengan ahora en la cabeza dos preguntas. Bueno, no lo sé, o sea, confirmádmelo, oyentes, en los comentarios, porque yo muchas veces hablo y pienso y hablo por vosotros, pero bueno, puede ser que me equivoque. Creo que la mayoría de las personas tiene dos preguntas en la cabeza ahora. Una, si quiero ir a una salchiquedada, ¿dónde me puedo informar y cómo me puedo apuntar? Dos, si no tengo un perro salchicha, ¿no puedo ir a la salchiquedada? Seguro que son estas dos. Me gustan las dos preguntas si son necesarias. A la pregunta de si quiero ir a una, ¿cómo lo puedo hacer? Tenemos dos vías. La primera es nuestro Instagram, donde estamos súper activos y desde el Instagram puedes unirte a la comunidad de WhatsApp, ¿vale? O sea, está en el link de la bio. Así que el Instagram que se llama salchiquedadas.es. Ujú. Y lo mismo en la web, que es también www.salchiquedadas.es. También ahí es donde pues, puedes adquirir o inscribirte a los eventos. Entonces, digamos que tenemos esas dos vías. Y luego, para los no perritos salchicha, tengo que deciros que siempre dejamos pasar a cualquier tipo de perrito con una condición y es el peso. Máximo 12 kilos y es un poco siempre es un poco controversial, ¿no? Porque dicen, jo, ¿por qué? Bueno, en los archieventos lo tenemos que hacer así un poco por seguridad, ¿no? Al final socializan entre perritos del mismo tamaño y por seguridad, ¿no? Si juega bruto, no es lo mismo jugar con un perrito de 12 kilos que con un perrito de 50. Y es esa limitación, pero en las salchirrutas, pues si tenéis hermanitos que no sean tekel, se suelen venir de todo tipo de razas sin problema. Porque al final en una ruta es como un espacio más relajado, vas a dar un paseo y es un poco, esta chiqueras piensa un poco en todo tipo de caracteres, ¿no? Porque al final tenemos el perro típico sociable, que le gusta jugar, que le gusta hacer de todo con su mano y con otros perritos, no tiene problema. Salchiventos le va a venir genial. Pero si son un poquito más retraídos, más tímidos, tienen su proceso, las salchirrutas les va a venir genial porque al final cogen confianza, normalizan pues, que haya mucho perrito junto, ¿no? Y de una manera como más natural y sin forzar, ¿no? Que es andando. Así que un poco, yo creo que te contestaré a tu pregunta. Sí. Sí, y respecto a las salchirrutas me llama mucho la atención cómo desplazas. Es decir, tú vas primero a mirar los sitios y luego ya pides los permisos correspondientes, etcétera. Pero desplazar 200 perros, y si hay 200 perros significa que como minimísimo hay 200 humanos, porque entiendo que la gente va con su perro o en pareja con su perro. Entonces, entiendo que hay más humanos que perros. Cuando piensas en eso, pienso yo también, claro, yo como he organizado eventos también, pues pienso un poco en todo. Claro, pienso, ¿dónde, dónde las organizas? Es decir, entiendo que hay dos tipos de zonas en las que organizas. Por un lado, como pueblos, según lo que me acabas de decir, porque buscas que no haya escaleras, o sea, que entiendo que son como espacios urbanos. Y por otro lado, entiendo que son campos o rutas así como un poco más abiertas por senderos anchos o cañadas reales, etcétera. Pero ¿cómo piensas en la zona para que aparquen 200 coches? Claro, eso es lo primero. Cuando tú vas a chequear el sitio, lo primero que miras es el parking. Claro. Parking accesible, que haya varias calles y todo eso. Entonces, te puedo decir sitios en donde hemos hecho rutas ya. Por ¿Vale? ejemplo, de sitios así de hacer turismo, Patones de Arriba, por ejemplo. Ah, sí. Aparcamos en Patones de Abajo todos, que ahí no hay ningún problema en el parking. Además, suelen ser los domingos, las salchirrutas, y suele ser prontito. Y al final, a esa hora, la gente un domingo no suele madrugar. De 10 a 1, por ejemplo, suele ser nuestras rutas los domingos. Patones de Arriba, la Casa de Campo, hemos ido a Toledo, hemos Oh. ido a Valdebebas, hemos ido al Retiro, a Juan Carlos I. Ahora este año va a haber Segovia, va a haber la Sierra de Guadarrama. Vamos un poco, hay también pues un poco parques, ¿no? Cerrados,
Pues también Parque Europa, este año hicimos Parque Europa y fue increíble, muchísima, muchísima gente. O sea, contamos más de 200 tequel y fue una locura y no nos dio tiempo a contarlos todos. Sí, 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 increíble. Y, y bueno, pues por un lado eso, pero luego también tenemos rutas en el campo, entonces pues ahí vamos viendo un poco. O sea, es valorarlo. Siempre en la comunidad van proponiendo rutas y luego las chequeo con un grupo pequeño hacemos como pues yo qué sé, probando la salchirruta antes de verdad y si nos gusta y lo vemos bien, pues ya pues procedemos a todo el tema de los permisos. ¿Repites sitio alguna vez? Sí, Sí, favoritos. Hay sitios favoritos porque son muy céntricos. Por ejemplo, el Juan Carlos I es un parque que está muy céntrico, está al lado del IFEMA, tiene un parking enorme claro. y al final es muy fácil desde Madrid como unirse allí. Pero es verdad que todo ha empezado en Madrid, ¿no? Pero se ha ido desarrollando, hay muchas salchiqueadas en otras comunidades y de mi parte estoy organizando ya nuevas. Por ejemplo, ya voy a dejar caer, en mayo hacemos una en Canarias, una salchirruta el 17 de mayo. Esto es primicia, no lo he publicado todavía en ningún sitio y va a ser increíble porque allí en Tenerife de momento solo reúnen en pipicans y no hacen mucho más, entonces va a ser una salchirruta que va a desbloquear un poco las salchirrutas ahí, que hay mucho que ver y mucha naturaleza donde puedo disfrutar el perrito. Sí, además es una zona muy bonita y muy útil, muy práctica, quiero decir, porque al final es verdad que en verano quizá es complicado allí porque a lo mejor hace más calor que en otros sitios, pero es verdad que como tienen tanta montaña, al final te subes un poco a esos típicos bosques que es como si estuvieses en el centro de Galicia de repente. Y allí, claro, ahí es como hacer una salchiquedada. Lo veo, porque nosotros vamos mucho a Tenerife y a las islas en general porque nos encanta y el Hierro nos encanta. Y es verdad que, por ejemplo, en el Hierro son muy propensos a ayudarte en todas estas cosas, pero claro, desplazarte hasta el Hierro, nada, nada. Sí, es que ahí es más complicado, pero sí, sí, me parece una idea estupenda. Y todo eso lo vas a ir anunciando entonces tanto en la web como en el Instagram, ¿verdad? Sí, eso es, eso es, eso es. Vale. Y nada, destacar simplemente de salchiqueadas que hay una cosa que no he comentado y es que mi sueño con salchiqueadas realmente es seguir ayudando. Hay un carácter muy benéfico dentro de las salchiqueadas y es que pues siempre traemos alguna protectora. O sea, ya sea de manera física o de manera digital, ¿no? O sea, intentamos ayudar de alguna manera. Suele haber como un bingo benéfico o alguna subasta benéfica donde las marcas que participan en los eventos donan sus productos bestseller y pues la gente o puja o mediante el bingo pues puede ganar ese premio. Y el otro día estuve haciendo números, ¿no? Porque pues, por la donación, ¿no? Porque hay que declararlas, todo eso. Y, y dije, jolín, es que llevamos mucha cantidad ayudando a diversas protectoras. Estuvimos con lo de la Dana muy fuerte, con Adopta Valencia. Ujú. Intentamos como estar como muy presentes en diversos temas, ¿no? De esto y mi sueño sería crear una asociación enfocada un poco en los perros salchicha, ¿no? Porque hay cierta responsabilidad, ¿no? Lo hemos hablado. Tener un tekel no es fácil, o sea, es una raza complicada y tiene sus partes demandantes y si de primeras no sabes lo que es, pues te puede llevar una sorpresa y mucha gente los da en adopción y no, claro, a mí eso pues me pone triste y en general en el grupo, por ejemplo, de WhatsApp, todas las adopciones que hay abiertas se gestionan a través de mí con un protocolo que he diseñado para que así llegue a una familia pues que sí que le dé lo que él necesita. Y entonces no se manda ninguna foto para criar, o sea, la crianza es ilegal, hay una serie de normas y como
principios, ¿no? Que se han ido inculcando en la comunidad y a día de hoy pues estamos como cuidando. Y bueno, pues por eso la asociación, que es como mi plan futuro de seguir creando y seguir ayudando de alguna manera a un poco la comunidad y también a otras comunidades que lo necesitan. O Que sea que, no había dicho. ¿para cuándo tienes pensado hacer? Bueno, ya sabes que aquí, sabes que yo por mi parte te voy a decir que me pongas fechas porque estas cosas cuando las vas alargando se quedan a futuro como un plan, pero en realidad tienes como todo muy a favor. Creo que lo más difícil es hacer todo lo que has hecho hasta ahora y de forma natural las cosas crecen, ¿no? Y el objetivo que tienes me parece precioso. Nos sentimos muy afines a lo que acabas de decir. ¿Y para cuándo calculas más o menos, echándole un vistazo a tu futuro y al futuro de lo que estás haciendo por los perros salchicha en España? ¿Para cuándo más o menos piensas hacer la asociación? Es una buena pregunta. Eh, realmente yo tengo un plan, ¿no? De desarrollo, ¿no? Porque al final esto empezó como gestionado por un hotel canino. Yo no hacía, yo simplemente los organizaba Ujú. y fue como creciendo, creciendo, creciendo y decir, vale, pues tengo que crear yo la propia, el propio lugar, mi web y gestionarlo a través de mí porque se nos queda pequeño los hoteles caninos y tengo que buscar otros sitios. La gente se enfadaba conmigo porque se quedaba sin entradas y era como, "Jolín, es que no puedo hacerlo de otra manera". Pero no sé si es ambicioso, si no es ambicioso. A mí me gustaría, necesito como contar con gente. Mira, esto aprovecho este podcast para decir que si hay gente pues que con esta misma iniciativa, con esta misma necesidad que yo, pues que se quiera unir a mí, que lo haga, porque es verdad que una asociación no depende de una sola persona, depende de muchas más personas. Hay personas que me ayudan en las achiqueadas, pero de manera legal respondo yo y al final una asociación depende de más personas y es difícil, o sea, al final pues conoces mucha gente, pero requiere de un compromiso, ¿no? Que al final, yo por ejemplo tengo mi trabajo a tiempo completo y me levanto los sábados a las 6 de la mañana súper motivada para hacer estas cosas, pero entiendo que hay personas que a lo mejor no les sale porque, bueno, pues la gente desde fuera puede decir, jo, es que esa chiquera seguro que da dinero. Pues la realidad no, es que se invierte mucho y detrás de un evento hay muchísimos gastos para hacer lo posible que tiene eso aquel. Entonces, pues depende un poco de las personas que vayan cruzándose en mi camino, ¿no? Que yo encuentre esa motivación y ese compromiso que yo tengo, pues que lo vean reflejado en otra persona para pues seguir ampliando un poco el equipo. Sí, además, de las cosas más importantes es acertar con las personas con las que te unes para impulsar un proyecto. Esto también, así hablando un poco más entre tú y yo a nivel de organizativo de estas cosas, yo cometí al principio muchos errores también porque nos asociamos con personas que quizá en el momento te parecían adecuadas, pero a lo mejor no supiste ver algunas cosas que luego desencajaban y mucho iban por un camino que no queríamos. Y eso al final complica mucho las cosas, porque si tú no estás bien a nivel emocional, porque te están metiendo presión o porque percibes que se están separando un poco, que no son tus principios, ¿no? O que está tirando una persona con la que te has asociado por un camino contrario y no te parece bien las ideas, ¿no? Que están surgiendo de esa asociación. Pero claro, cuando ya firmas delante de un notario, las cosas se complican mucho para separarnos, ¿no? Para separarte y al final detrás de un proyecto, bien sea una empresa, bien sea una asociación, bien sea, bien sea una fundación, o sea, siempre es luego difícil cuando las cosas más adelante no encajan. Entonces, a mí me encanta que estés aquí, que aproveches, por ejemplo, este podcast y que tengas tan claro que quieres encontrar a una persona afine a tus objetivos
incluidos los principios con los que quieres alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces esa afinidad habitualmente se encuentra como así, ¿no? Porque de repente, a mí me ha pasado, de repente te escribe alguien que dice, Dios, es que me siento súper alineada con lo que acabas de decir y encima, no, porque me pasó a mí una vez, una persona a través de un podcast que grabé en otro sitio, dije, mira, me siento súper alineada con lo que acabas de decir y encima creo que de todo lo que has contado, yo soy abogada. Es que la vida es maravillosa. Yo soy abogada y te puedo echar una mano con este tema. Y luego ya pues fue como, wow, fue un momento muy top que recuerdo como con el típico agradecimiento al universo que dices, pero cómo las cosas se encajan así de bien cuando hacen falta, ¿no? Entonces me alegra mucho que lo digas aquí en este podcast. Qué fuerte. No sabía, digo, bueno, yo lo digo y pues si suena, pues suena. Porque al Claro, porque además es curioso que en la vida cuanto más hablas de algo que quieres y marcas un objetivo muy concreto, va y te va poniendo la vida como cosas por delante que dices, wow, o sea, todo me encaja como súper bien. Pues me alegro un montón, creo que tienes un objetivo muy bonito. Obviamente para todas las personas que tienen un trabajo fijo con un estable para terceras personas y cobran una nómina y su vida es más acomodada en este caso porque les da cosa arriesgar, pues les parece todo muy fácil, como bien has dicho, ¿no? No, si esto es una chorrada, es organizar una tal, buah, pues es que seguro que se gana dinero con esto. Y la realidad después es que nada de eso es fácil y todo requiere un esfuerzo sobre, porque probablemente nadie se haya planteado que para hacer una quedada y sacar a pasear a no sé cuántos perros tienes que pedir permisos a tres a tres lugares, o sea, ayuntamiento de repente, comunidad, policía y te dicen que al ministerio también, seguro de responsabilidad civil, ¿no? De repente dices, wow, pues me gusta mucho tu objetivo, Vela, o sea, realmente me parece algo que va a surgir, pero pronto, probablemente antes de lo que te imagines. Ojalá, yo también soy de fluir, ¿no? Porque al final yo quiero animar a la gente, ¿no? Si tiene un sueño, si tiene una idea loca, porque al final tú les dices, ¿qué haces con tu emprendimiento, no? Pues organizo eventos para perros salchicha y te miran con una cara de, Dios, qué raro, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loca? Y claro, al final sí, si me hubiera quedado con este tipo de mensajes, no lo hubiera hecho nunca. Claro, Pero yo creo que al final, por muy idea loca que tengas, adelante. Y luego hay que compaginarlo. O sea, creo que es posible y con una buena organización puedes trabajar saliendo a las 6 de la tarde a tu casa, llegando a las 7 y poniéndote a organizar los eventos a 3 meses vista. Esto se puede hacer y puedes tener reuniones y levantarte los fines de semana súper pronto para hacer todo, para tener la cuenta de tus perritos, para tener la cuenta, bueno, es que tengo 1000 cuentas encima, para estudiar a la vez, trabajar, todo lo que quieras. Yo creo que eso es un mensaje que quería transmitir, de que sí es posible. Y si es posible sin estar cargándote mucho, ¿no? Dejando fluir también y haciéndote pequeños hitos, irán marcando hitos más grandes. Así que no, como no forzarte, ¿no? mm, Es verdad que me has dicho, ¿cuándo la asociación? Ya veremos. Yo sigo avanzando, sigo cada día pidiendo feedback, mejorando los eventos, mejorando los juegos, mejorando todo, colaborando con nuevos organizadores de eventos. Ahí vamos y poco a poco se irá como construyendo. Así lo he ido haciendo. Empezó todo porque yo quería que él fuera de eventos, fuera a sus salchiquedadas y mira todo lo que ha sido ahora. O sea, ha crecido un montón. Entonces yo creo que al final el ir avanzando poquito a poco es lo que me va a dar la claridad. me alegro. No, para mí es fantástico que existan personas como tú motivadas por esas pasiones, porque es así como al final, si tú necesitas algo y lo creas y al final te siguen tantísimas personas, pues adelante. Y por nuestra parte, máximo apoyo, Vela. Así que te quería agradecer muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo para contarnos tu proyecto, para contarnos lo que te ha impulsado y sobre todo
te quería dar las gracias por la propia labor que estás haciendo, ¿no? Por último, te quería preguntar si hay alguien a quien querrías dedicarle este podcast, que me gusta que le dediquéis los podcasts a alguien, a algo, un evento histórico que no tiene por qué ser una persona, o sea, que siempre os lo pido. ¿Y a quién se lo dedicarías tú? Bueno, pues yo creo que a todas las personas que vieron en mí el que podía crear esto, ¿no? Al final vieron, porque se lo quiero dedicar a Vivepet Resort, que es el hotel canino que me impulsó, porque ellos vieron en mí algo que yo tenía, que era la capacidad de, pues de convocar, de convocatoria, ¿no? De convocar a la gente de esta salchicomunidad, al final a través de la cuenta de Pequeño, como pues mi preocupación por sus cuidados y todo eso, pues era bueno y querían que yo fuera un poco la imagen de estas quedadas. Entonces ellos me dieron el sitio, me dieron el día, el espacio y al final, pues gracias a ellos fue un poco mi crecimiento. Bueno, también tengo que, obviamente, si no fuese porque yo quería, pues no hubieran surgido, pero es verdad que ellos me impulsaron a ser la imagen, ¿no? de Pequeño, de hacer la imagen de estas salchiquedadas y a raíz de ello pues ha crecido todo mucho, así que les doy las gracias a ellos. Y bueno, qué decir a la comunidad salchiquedadas que al final sin ellos no existen las salchiquedadas, ¿no? El- es que somos la comunidad más divertida, yo creo que de toda la más activa, la más preocupada, la más interesada por el tema. Entonces yo a ellos también les quiero dar las gracias. Wow. Apoyo y me uno, por supuesto, a la dedicatoria a todos y también a las personas que ven en ti algo cuando es pronto y cuando es más difícil detectarlo y te dan ese pie para poder desarrollarlo y luego hacerlo crecer, porque ahora mismo es muy fácil con una comunidad de 1.300 personas con ya programadas salchiquedadas semanales o mensuales o eventos, pues es distinto, porque ya partes de una base, pero cuando no hay nada y hay que validar y nadie te echa una mano, muchas personas se rinden por el camino simplemente porque no ven, no se ven capaces o no ven posibilidades de hacerlo. Y cuando alguien te da los medios, hace que puedas seguir con tu sueño. Así que nosotros apoyamos tu sueño, Bela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. No será la última vez que te entrevistemos para seguir, ¿sabes? Qué guay, pues podemos hacer una después de la salchiquera conjunta de la llamada. Para contar cómo ha ido eso, me encanta. Puede haber muy salchiperrólogos, seguro que van a haber muchos. Me gusta eso. Bien, pues muchas gracias, Bela. Te deseamos cumplir los sueños y pronto, también por nuestro propio beneficio, porque cuanto antes empieces a hacer las cosas, antes mejoras este mundo. Y nos vemos en la próxima, Bela. Un besazo. Mil gracias, Anika. Besitos. Oye, somos 5 en este vídeo y los 5 estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo, que por cierto es súper molón, igual de molón que este que has visto o más, así que pínchalo para verlo.